¿Por qué el Nasdaq ha bajado casi un 15% en las últimas 2 semanas? ¿Por qué la bolsa había subido tanto desde los mínimos de marzo? ¿A dónde se dirigen los mercados en las siguientes semanas y meses? Hoy vamos a hablar de todo esto en detalle y veremos qué podemos hacer con nuestro dinero y con nuestras inversiones para surfear lo mejor posible los vaivenes del mercado sin que nos pille desprevenidos, así que presta atención y vamos ya con el vídeo. Primero de todo, antes de analizar las posibles razones por las que la bolsa ha caído en los últimos 15 días, tenemos que entender por qué ha subido tanto desde marzo. Es obvio que bajó por la pandemia que se originó en los primeros meses del año y que tuvo grandes implicaciones para la economía de forma casi inmediata. Los confinamientos y otras normas implementadas por los gobiernos, junto con los cambios en el comportamiento de los consumidores a raíz de la nueva realidad, crearon una situación de gran incertidumbre económica y financiera. Como resultado, el S&P 500, el principal índice de la bolsa estadounidense, bajó un 34%, y el Nasdaq, el índice de las empresas tecnológicas, un 32%, mientras que el resto de bolsas internacionales tuvieron bajadas similares o incluso más pronunciadas. Entonces, ¿por qué ha subido tanto la bolsa en los últimos 6 meses? Yo destacaría 3 razones principales. Primero, la bajada de los tipos de interés, que históricamente está correlacionada con las subidas de la bolsa, porque la renta fija pierde atractivo para los inversores al bajar las rentabilidades de los bonos del Estado y de las compañías o las rentabilidades de depositar el dinero en el banco. Y el capital busca rentabilidad en otros métodos de inversión, principalmente en la renta variable, es decir, en la bolsa. Por otro lado, los estímulos a la economía han supuesto una inyección de liquidez tanto a las empresas como a las personas, y se espera que tanto los bancos centrales como los gobiernos sigan creando dinero y gastándolo con vistas a mantener la economía a flote en los siguientes meses y años. Para los que habéis estado siguiendo las noticias sobre el mundo financiero y las inversiones, seguro que este meme os es muy familiar y a mí personalmente me hacía mucha ilusión mostrároslo en uno de mis vídeos. Aquí tenemos a Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal Americana, la Fed, que es el Banco Central estadounidense, es decir, la entidad que fabrica los dólares americanos y que ha estado imprimiendo varios trillion dólares, o billones en español, desde el comienzo de la pandemia. De la misma forma, el Banco Central Europeo y los demás bancos centrales mundiales han estado creando dinero a gran velocidad, para contrarrestar el efecto negativo de la pandemia en la economía. Aunque no han creado tanto dinero como Estados Unidos, lo que ha hecho que el dólar se haya devaluado frente a las otras grandes monedas mundiales, sobre todo frente al euro. Por último, la disminución de la incertidumbre con el tiempo también ha favorecido la subida de la bolsa en los últimos 6 meses, ya que al principio no se sabía la tasa de mortalidad de la enfermedad, a qué rangos de edad afectaba principalmente, cómo se transmitía, cómo se paliaban sus efectos o si podría desarrollarse una vacuna en el corto plazo. Cada día sabemos más sobre la pandemia, y eso se traduce en una mayor confianza por parte de los inversores, lo que ha hecho que tengan más seguridad y vuelvan a invertir su dinero en la bolsa, aunque esto no significa que lo hagan en las mismas compañías que en las que invertían antes de la pandemia. Que el S&P 500 esté en niveles similares al pico de febrero no significa que todas las empresas estén igual que hace 7 meses. Si miramos a las compañías de forma individual, podemos ver cómo muchas de ellas han perdido el 50% de su valor bursátil, mientras que otras se han duplicado o incluso triplicado. Ejemplos de grandes bajadas serían las aerolíneas y compañías de cruceros, como IAG, el conglomerado de aerolíneas propietario de Iberia y de British Airways, entre otras, o Carnival Cruises, principal empresa de cruceros a nivel mundial. Mientras que algunas de las grandes beneficiadas han sido compañías de e-commerce, como Amazon, o que facilitan el trabajar desde casa, como Zoom, o de energías renovables y coches eléctricos, como Tesla. Bueno, pues ahora que ya tenemos varias razones que explican la subida de la bolsa en los últimos 6 meses, ¿cuál es la razón o las razones por las que la bolsa ha bajado entre alrededor del 10 y el 15% en las últimas 2 semanas? Una de ellas es que había subido mucho en los meses anteriores. La bolsa, y en particular las empresas tecnológicas, estaban especialmente altas, y es que el S&P 500 subió en torno al 65% entre marzo y septiembre, mientras que el Nasdaq lo hizo un 90%, sin apenas correcciones, excepto la pequeña bajada en junio, que se puede ver en el S&P 500 pero apenas se percibe en el gráfico del Nasdaq. Y es que en la bolsa o en cualquier empresa en particular no se puede subir eternamente. Tiene que haber correcciones, aunque eso no significa necesariamente que la tendencia vaya a cambiar.
Otra de las razones que podría explicar la bajada reciente es la incertidumbre causada por las elecciones en Estados Unidos. Para los que no estéis al tanto, el 3 de noviembre tienen lugar las elecciones presidenciales en Estados Unidos, algo de vital importancia para el mundo en general y para los mercados financieros en particular. Aunque en mi opinión, quien gane las elecciones no debería afectar drásticamente al mercado en general. Pero sí que es probable que un grupo de acciones se beneficie en el caso de que gane el Partido Demócrata de Joe Biden y otro grupo de acciones se beneficiaría más de una victoria del Partido Republicano de Trump. Pero es difícil saber exactamente qué grupo de acciones antes de ver qué medidas va a aplicar finalmente quien salga elegido presidente. Por ahora Biden está en la cabeza en las encuestas, pero su ventaja se está reduciendo en las últimas semanas. Así que no es de extrañar más volatilidad de lo normal conforme nos acerquemos al día de las elecciones. Y por último, la tercera razón que podría explicar la bajada de los mercados en las 2 últimas semanas es que septiembre es históricamente el peor mes para la bolsa. Y aunque yo no soy muy supersticioso y no hay razones de peso que expliquen por qué se da esta circunstancia, entiendo que cuando mucha gente cree en algo, muchas veces acaba pasando por las reacciones de esa gente que acaban dando lugar a profecías autocumplidas. Entonces, ¿a dónde se dirige la bolsa en los siguientes meses? En mi opinión, esto es extremadamente difícil de predecir, ya que, como solemos decir en el canal, los movimientos de la bolsa en general, o de una acción en particular, son casi imposibles de predecir en el corto plazo, pero la cosa se vuelve menos incierta cuanto más largo sea nuestro horizonte de predicción. Por eso en este canal solemos hacer predicciones a 5 años. Esto puede parecer contraintuitivo porque en la vida en general es mucho más fácil predecir qué va a pasar en los siguientes meses que a varios años vista. Pero la bolsa se suele comportar de una forma muy emocional e irracional en el corto plazo, y puede pasar de la euforia al pesimismo absoluto en pocos días. Aunque en el largo plazo se comporta de una forma mucho más racional. Si tuviera que elegir una opción sobre qué va a pasar en los próximos meses, diría que después de unos días o semanas de alta volatilidad, en la que parece que aún estamos, la bolsa va a continuar subiendo y no espero que haya una bajada mucho mayor de la que ya ha habido en estos últimos días. Al fin y al cabo, no ha habido un catalizador claro que explique por qué la bolsa ha bajado entre un 10 y un 15% en los últimos días, por lo que no hay una razón aparente para cambiar de la tendencia alcista en la que llevábamos casi 6 meses a una tendencia bajista. De hecho, la potencial confirmación en los próximos meses de una o varias vacunas que hayan pasado todas las fases de estudio y pruebas es un aliciente para que la bolsa siga subiendo. Una vez se confirme la vacuna, podría haber una corrección, como predice el famoso lema de inversión: compra el rumor, vende la noticia. Pero es difícil saber qué pasará realmente cuando se dé el notición. Entonces, ¿qué debemos hacer los inversores en las siguientes semanas? Lo mismo que tenemos que hacer en general en cualquier momento. Darle al like a este vídeo si te está siendo útil y suscribirte al canal para seguir al tanto de qué pasa en la bolsa y cuáles son las mejores acciones para invertir. Y fuera bromas, lo que debemos hacer en las siguientes semanas es lo mismo que tenemos que hacer en cualquier situación. Comprar acciones de empresas que vayan a crecer sus beneficios en los próximos años y que estén relativamente a buen precio en comparación con ese crecimiento esperado en beneficios. Por ejemplo, compañías de e-commerce que no estén especialmente caras y que tengan mucho margen de crecimiento aún, que lo van a hacer bien, tanto como si la situación de pandemia y de distanciamiento social se intensifica o alarga más de lo esperado, como si la pandemia se acaba antes de lo que los mercados esperan, ya que estas compañías venían creciendo de antes y seguirán creciendo después por el empuje del comercio online frente al comercio offline tradicional. Compañías como Etsy, tienda online de productos artesanales, hechos a mano y antigüedades, de la que hemos hablado en el canal hace poco y os dejo el link al vídeo en la descripción, o como JD.com, la plataforma de e-commerce china que podríamos decir que tiene el modelo de negocio más parecido a la tienda de Amazon y que es una de mis inversiones preferidas y que más retornos me ha dado como inversor, o Pinduoduo, otro e-commerce chino con un modelo de negocio revolucionario de compras en grupo o sociales que está arrasando en China y que no tardará en expandirse a otros países. De Etsy ya os he hablado en el canal, pero aún no he analizado ni JD.com ni Pinduoduo. Así que dejadme en los comentarios de cuál queréis que hable primero y contadme si ya conocíais alguna de estas compañías antes de ver el vídeo. Y acabamos con una frase de Benjamin Graham, el considerado padre del value investing o inversión en valor y maestro de Warren Buffett.
Una frase bastante relacionada con la volatilidad y la irracionalidad que muchas veces encontramos en los mercados. La bolsa no es como una báscula, en la que el peso de cada objeto viene determinado por un mecanismo exacto e impersonal, de acuerdo a sus características específicas. En vez de eso, podríamos decir que la bolsa es como una máquina de votar, en la que innumerables individuos toman sus decisiones, que son en parte consecuencia de la razón y en parte consecuencia de las emociones.